A lo largo de la historia hemos podido observar grandes pensadores, personas que han sido capaces de influenciar a grandes masas con sus teorías que luego de muchos años aún prevalecen a niveles mundiales. Esta vez hablaremos sobre el pensamiento del poder relacionado con el derecho, de un autor muy reconocido. Estamos hablando nada más y nada menos que Paul-Michel Foucault. Nació el 15 de octubre de 1926 en la ciudad de Poitiers, Francia. Este prestigioso pensador francés se crió en un ambiente formal en que los estudios y el conocimiento eran considerados algo esencial, puesto que el padre de Foucault era un reconocido cirujano francés. Tras un historial académico completo de altibajos, Foucault consiguió ingresar en la célebre École Normande, reconocida por ser una de las cunas de los mejores especialistas y pensadores de humanidades de Francia. Su estancia en la École Normande fue una de sus etapas más difíciles tras sufrir una depresión y varios intentos de suicidio. Foucault estuvo en manos de un psiquiatra durante mucho tiempo. Durante este periodo adquirió una gran pasión por la psicología, lo que le llevó a licenciarse tanto en psicología como en filosofía. Falleció a consecuencias del SIDA el 26 de junio de 1984. Cuando Foucault murió en 1984, se encontraba escribiendo el cuarto tomo de sus reflexiones, el cual se trataba en la sexualidad y el cristianismo. Entre las obras más conocidas de Foucault tenemos Historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Vigilar y castigar, Historias de la sexualidad. Foucault tuvo un análisis completo sobre el derecho y sus prácticas, y la ley como piedra de toque, cómo el derecho ejerce una forma de castigo hacia las personas que violan las normas de la sociedad, una sociedad que necesita regulaciones. Foucault insistió que el poder económico era interesante para hacer un análisis, cómo los sectores económicos eran los que dominaban a la clase trabajadora, cómo existía la relación de dominio sobre dominantes. Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la educación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican. Michel Foucault. Ahora que sabemos esa información y conocemos los primeros indicios del filósofo Michel Foucault, hemos estudiado brevemente su biografía para abrir paso a los pensamientos que tenía este autor y, aún más importante, apreciar cuál era el origen de dichos pensamientos. Así que conozcamos un poco más sobre las ideas bajo las cuales fundamentó su teoría.
de los pensamientos más importantes del autor Michel Foucault. Número 1. Hay que defender a la sociedad. Es posible hallar una importante e interesante sistematización sobre la necesidad de desprenderse del discurso jurídico-político, de la soberanía, de la representación jurídica del poder. No obstante, la necesidad de abandonar este modo de representación del poder, aunque sin estar etiquetando como representación jurídica del poder, puede retraerse e incursor e intervenciones pretéritas. Michel Foucault. Número 2. No se trata de estudiar las formas regladas del poder en su centro, sino de captar el poder en aquellos espacios donde se vuelve capilar en sus instituciones más locales y localizadas, intentando captar y estudiar el poder en su ejercicio y su puesta en funcionamiento. Número 3. La sociedad evoluciona en el modo de conformar y reconocer los diversos modelos de convivencia, y que por ello el legislador puede e incluso debe actuar en consecuencia y evitar toda quiebra entre el derecho y los valores de la sociedad, cuyas relaciones ha de regular. Número 4. Cuando Foucault sostiene que el poder sería aquello que al sexo dicta su ley, al momento de caracterizar esta ley y la referencia ya no es únicamente a la ley penal. Los caracteres están reducidas a lícito e ilícito, y prohibido y permitido. Es cierto que en varios pasajes de la voluntad de saber, la prohibición está asociada a la ley, pero a la ley referida en una ley penal. No obstante, pareciera que en la referencia citada, Foucault refiere a toda ley, y de hecho, en números del pasaje de la obra, Foucault se refiere sin mayores aclaraciones a la ley. Número 5. También sostuvo que más que orientar la investigación sobre el poder por el lado del edificio jurídico de la soberanía, por el lado de los aparatos del Estado, por el lado de las ideologías que lo acompañan, creo que hay que orientar el análisis del poder del lado de la dominación y no de la soberanía, por el lado de las operaciones materiales, de las formas del sometimiento, de las conexiones y utilización del sistema locales. De ese sentido, y por otro lado, finalmente, de los dispositivos de haber, hay que estudiar el poder fuera del modelo del Leviatán, fuera del campo delimitado de la soberanía jurídica y de la institución del Estado. Se trata de analizarlo a partir de las técnicas y tácticas de la dominación. Número 6. La voluntad de saber, criticando el modo de aproximarse al poder, reduciéndole a una mera representación. Nuevamente, él redujo que la ley a una mera prohibición es la medida de aun cuando se definen los efectos del poder y la represión. Se brinda una conceptación puramente jurídica en este mismo poder, y este se identifica a una ley que dice no, él tendría
sobre todo la potencia de prohibir. La libertad de pensamiento trae más peligros que la autoridad y el despotismo. Hemos observado desde una perspectiva general los pensamientos de Michel Foucault. Hemos estudiado cómo forma desde una perspectiva religiosa y de sexualidad su idea concreta sobre el poder, relacionando a este con el derecho. Es momento de conocer los fines de ese pensamiento, ya que esta corriente nos hace ver el derecho desde una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados como estudiantes del derecho o intérpretes de derecho. Trayendo esto a planes de nuestro contexto social, identificamos una enorme brecha sobre el ser y deber ser del derecho. Podemos apreciar cómo el derecho posee un estándar y prestigio por existir. Sin embargo, desde la perspectiva del poder y por la forma que es utilizado por los gobernantes o legisladores, creando limitaciones las cuales demuestran el poder que ejerce una norma sobre la sociedad, y este pasa de ser una herramienta para la armonía y se convierte en un instrumento para la opresión de grandes masas. Él observó que la mayoría de veces existía concentración de poder en los legisladores. El poder se volvía una arma en contra del pueblo. Lastimosamente, sigue siendo así en muchos lugares del mundo. Las personas quienes poseen el poder se valen del derecho para la conservación del mismo. La question théorique du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, qui se sont effectivement fondés et qui finalement n'ont pas fonctionné. Bon, si vous voulez, mon problème a été de me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas étudier la manière dont effectivement fonctionne le pouvoir? Alors quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas de, pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose, c'est une relation entre deux individus, et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre, la déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens où l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large, entendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer. C'est cela que j'ai essayé d'étudier. Comment est-ce qu'on a gouverné les fous? Comment est-ce que le problème du gouvernement des malades, encore une fois, je mets le mot gouvernement entre guillemets, mais évidemment un sens à la fois large et riche, comment est-ce qu'on a gouverné les malades? Qu'est-ce qu'on en a fait? Quel statut on leur a donné? Où est-ce qu'on les a placés? Dans quel système de traitement, de surveillance aussi, de bienveillance, de philanthropie, de quel champ économique les soins apportés aux malades? C'est tout cela que je crois il faut essayer de voir. Alors, c'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Ahora bien, es importante ver qué reflexiones, conclusiones o ideas hemos llegado a
ahora que ya conocemos un poco más acerca de lo que es la vida de Michael Foucault y de su formación como pensador. Y refleja mucho en lo que es el derecho, pero no desde una perspectiva buena, sino que muestra cómo el derecho es un instrumento con el cual puede usarse para bien o de igual forma para mal. Y es importante ver cómo su libro llamado Vigilar y Castigar, que es uno de sus libros famosos, gira en torno del aumento de las riquezas y muchos delitos económicos que se daban en ese entonces y que aún en nuestra época lo vemos en muchos casos que suceden en el gobierno. Michael nos deja la enseñanza que no todo es como nos lo pintan, que quiere decir que todo acto legal también tiene su otra cara, lo ilegal, y muchas veces el derecho se utiliza para lo malo, y así como en nuestra formación como abogados tenemos que ser sabedores que todo tiene su lado bueno y malo, tal como Foucault muestra y nos menciona en cada uno de sus libros y en todo lo que vivió en su vida, ya que conforme a lo que sucedía en esa época, fue que él fue creando sus libros. Y algo muy curioso que expresa Foucault es que las relaciones de poder no deben partir de un poder gubernamental, sino que es muy necesario comenzar por las subesferas del poder más pequeños que logran su mantenimiento. Además, es muy interesante como Foucault dice que hay que defender la sociedad, es una frase con mucho peso, porque se nota la preocupación que el pensador tenía hacia la sociedad y cómo él mostraba que se tenía que defender. Además, Foucault, toda su visión fue evitar el abuso de poder, porque siempre buscó la forma de defender todos los actos ilícitos cometidos y que se sufría en la sociedad, como ahora en día lo podemos ver, tantos fraudes, muchas formas de que el derecho se utiliza para algo malo, lo podemos reflejar en todo lo que nos menciona Foucault. Otro dato muy importante que nos menciona el autor es que se trata de estudiar el poder fuera del campo limitado por la soberanía jurídica y las instituciones del Estado. Se trata de analizarlo a partir de las técnicas y tácticas de dominación. Bien, finalmente hemos concluido con este video. Esperamos que hayas aprendido mucho sobre esta corriente de pensamiento del poder y el derecho relacionándose como uno. Esta corriente del pensamiento del autor Michel Foucault. Homie, I wonder who wrote it. Oh shit. Oh, take, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around it, look like circus show. Like, this is not the album.